En Blitz, la mayoría de partidas se deciden por táctica y la mayoría de jugadores cree que calcular es algo que solo un jugador avanzado puede hacer. La verdad es que no es así. En este video te mostraré 6 técnicas simples que uso como gran maestro y que tú puedes aplicar inmediatamente en tus propias partidas. En este primer ejemplo, las negras están atacando el peón blanco en B2 y ¿cómo juegas aquí con estas? Bueno, la mayoría de jugadores verían la amenaza y quizás avanzarían el peón, que es lo que ocurrió en la partida, o tal vez lo defenderían con la torre, o incluso algunos empezarían a calcular algo como esto, intentando también contraatacar a la dama y defender este peón. Y se intentaría calcular todo lo que va a pasar después, pero nuestro objetivo es no complicar las cosas, no queremos calcular todas estas líneas ni intentar entender qué está pasando, de hecho es todo lo contrario. Nuestro objetivo es hacer lo más sencillo posible, lo que nos lleva a la regla número 1, la regla de avanzar. Los jugadores débiles miran sus piezas y se preguntan a dónde pueden moverlas. Los jugadores fuertes, en cambio, miran el lado del tablero del oponente y se preguntan cómo puedo asustar a mi oponente, es decir, ir a su territorio y crear algunas amenazas. Así, si cambias el enfoque y centras tu atención en el lado del tablero de las negras, puedes ir allí y crear alguna amenaza. Tenemos la jugada alfil B5, jaque. De esa manera cubres tu propio peón en B2. Las negras no tienen tiempo ni posibilidad de capturarlo, tu alfil lo cubre y además de eso ahora estás creando problemas para las negras. Ahora el rey tiene que moverse, va a quedar centralizado, lo que hará más fácil atacarlo más adelante. Volviendo a la partida real, las blancas jugaron B3 y las negras atacaron esta vez el caballo en C3. En respuesta a eso, las blancas encontraron una brillante jugada en caballo por D5, abriendo este ataque descubierto sobre la dama. Lo que nos lleva a la regla número 2. Calcula para ambos bandos. Y es más bien un cambio psicológico y es exactamente lo que causa la mayoría de los errores que cometen los jugadores. Porque esta brillante jugada resulta ser un error grave cuando en lugar de recapturar el peón y perder la dama, las negras simplemente usaron la dama para capturar este caballo. Y así resulta que las blancas solo regalaron un caballo sin ninguna razón. En el siguiente turno las blancas se enrocaron, quizá pasando por alto que la torre en A1 estaba colgando, de nuevo sin pensar realmente demasiado en el rival, y después de esta recaptura ahora la torre negra está colgando, las negras la cubrieron. ¿Y qué jugaron las blancas? Peón C4, atacando a la dama, básicamente empujándola a capturar el alfil indefenso en D2. De nuevo, las blancas no pensaron en las jugadas del rival. Nota que no es un jugador débil, tiene más de 900 de rating y más adelante de hecho hizo unas jugadas realmente brillantes e incluso ganó esta partida. Pero hasta ahora podemos ver que sigue regalando piezas una tras otra solo porque le falta esta habilidad de calcular para ambos bandos. En este siguiente ejemplo juegan las negras y cómo jugarías aquí con estas. Bueno, hay unas cuantas ideas bastante obvias. Este caballo en D6 está muy activo, está atacándote y quizá las negras desearían simplemente capturarlo. Una jugada decente, claro. ¿Qué más puede haber aquí? Algunos jugadores probablemente se sentirían atraídos a mover el caballo aquí con doble ataque a la dama y la torre. Se ve bien. Pero aquí está la regla. Antes siquiera de empezar a calcular variantes, primero debes contar el material. Tienes que entender la situación general que está pasando realmente aquí. Si contamos el material aquí puedes ver que las blancas simplemente tienen dama de más, lo cual es una enorme ventaja material. Y eso significa que ir aquí o allá no va a cambiar drásticamente la situación. Las blancas seguirían con dama de más y seguirían ganando la partida. Por lo tanto, si realmente quieres darle la vuelta a la situación, debes encontrar algo muy poderoso o al menos debes estar buscando con atención jugadas decisivas. Y por suerte para las negras, aquí tienen una jugada realmente fuerte en caballo G3 jaque descubriendo al rey blanco, lo que conduce a este rápido jaque mate. Por cierto, si quieres ver cómo encajar estas ideas en un sistema práctico, tenemos la clase maestra gratuita con el proceso preciso de pensamiento que usan los jugadores fuertes. El enlace está en la descripción y ahora volvamos al cálculo. En este siguiente ejemplo, las negras juegan alfil G4 y aquí el 86% de jugadores no logra encontrar la jugada correcta para las blancas. ¿Tú puedes? Bien, aquí la mayoría de jugadores simplemente cubriría a su dama con peón o con caballo. Pero hay una jugada mucho mejor de alfil por F6. El problema aquí es que sí, es un contraataque, pero trae grandes complicaciones. Son muchas las jugadas posibles que las negras pueden elegir aquí y la variante continúa y tienes que visualizar todo eso, ¿cierto? Eso suena a una tarea poco atractiva que requiere mucha capacidad mental. Entonces, ¿cómo simplificar las cosas? Así es como lo hago yo. Aunque soy gran maestro, no intento simplemente calcular y visualizar. No, intento hacerlo fácil y simplemente evaluar el conteo de material en cada turno, no al final. Así aquí, una vez que capturo este caballo en F6, sé que en este momento tengo un caballo de más. Tengo ventaja material, ¿cierto? Luego, el siguiente truco es que si hay un intercambio igual, ni siquiera tienes que tomarlo en cuenta.
Por ejemplo, aquí si las negras capturan el alfil, las blancas capturan el alfil, es alfil por alfil, intercambio igual, por lo tanto ni siquiera tengo que tomarlo en cuenta. Y por lo tanto seguiría con un caballo de más, ¿lo ves? Sin visualizar para nada la posición final ni intentar contar el material allí, sabría que en esta variante estoy ganando porque tengo una pieza de más, ¿de acuerdo? Ahora retrocedamos, vamos a suponer que las negras capturan la dama. Eso hace que todo se complique mucho más, no realmente, porque de nuevo es dama por dama, ¿cierto? Nada cambia. Así repito, después de eso seguiría con pieza de más. Y después de eso, digamos, aquí no necesitamos visualizar, porque no puedo jugar esto. Es porque el alfil por D1 va primero y luego sí alfil por D8. Bien, ahora tengo una pieza de más. Bueno, eso espero en este caso. En el siguiente turno puedes ver que si las negras capturan el alfil, entonces yo capturo el alfil y es lo mismo otra vez, ¿lo ves? Así seguiría con una pieza de más hasta la posición final sin necesidad de visualizar nada realmente. A continuación quiero mencionar el concepto de jugadas forzantes, y puede que ya me hayas oído hablar de esto, pero creo que es muy importante entender el porqué detrás del concepto. Aquí juegan las blancas y la dama en H3 está colgando, está atacada por la torre. Ahora imagínate que solo haces cualquier jugada con la dama, digamos que la mueves a algún lugar por aquí, que pueden jugar las negras. La respuesta es lo que sea, ¿cierto? Pueden capturar aquí, capturar acá, jugar B4, desarrollar o jugar cualquier cosa. Y es muy difícil pensar en todo eso y muy fácil cometer un error grave. Ahora compara eso con las jugadas forzantes, que son jaques, capturas y amenazas. Digamos una captura en C8, ¿qué pueden hacer las negras en ese caso? Lo único que pueden hacer las negras es recapturar la dama. Es la única cosa que pueden jugar aquí. Y ahora es mucho más fácil para mí calcular eso. Y además no puedo cometer ningún error grave porque ya sé qué jugada va a hacer mi oponente a continuación. Así que la regla es, busca jugadas forzantes. Y además existe una jerarquía específica de jugadas forzantes porque la más forzante de todas es el jaque. En ese caso, tu oponente no tiene otra opción más que responder al jaque, ¿cierto? Luego las capturas y por último las amenazas. Y por lo tanto debes pensar en ese mismo orden. Así que aquí piensas primero en los jaques. ¿Qué jaques tenemos disponibles? Por ejemplo, tenemos dama de 6 jaque, que tendría una continuación muy buena, pero ahora mismo no podemos porque las negras la capturarían y no se lograría nada. De todos modos, vale la pena pensar en cada posible jaque al menos unos segundos porque a veces puedes encontrar algo interesante. De manera similar tenemos dama por H8 y si es un sacrificio de dama, las negras simplemente recapturarían y después de eso no veo nada importante. ¿Hay algún otro jaque? También está torre de 8, que parece mala porque las negras pueden capturarla, pero en ese caso, espera un segundo, en efecto hay una continuación. Mira, con esto se desvía la dama y ahora sí, dama de 6 sería ese jaque que deseábamos dar una jugada antes, pero que no podíamos porque su dama estaba allí mirando. Pero aquí ya no, y ahora eso nos lleva a jaque mate. Bueno, pero ¿qué pasa si en cambio las negras capturan la torre con su alfil? ¿Qué haces aquí? De nuevo hay que estar atentos a los jaques, queremos calcular hasta el final de la línea forzante, hasta la posición final donde ya no existan más jaques ni capturas. Y así aquí tenemos algún otro jaque, sí, tenemos este sacrificio que tiene cierto sentido porque si el rey captura puedo capturar aquí dando otro jaque más y el ataque continúa. Pero finalmente dama por H8 parece aún mejor porque ahora dejamos al rey encerrado en una jaula y eso conduce a este jaque mate, muy impresionante. En esta posición juegan las blancas y con suerte a estas alturas ya puedes ver cómo solo conocer unas pocas ideas puede ponerte por delante del resto porque la mayoría miraría esta posición y pensaría que es extremadamente complicada y que no tiene ni idea de cuál es la mejor jugada aquí. Pero ahora ya tenemos algunas pautas. Primero evaluaremos el conteo de material, como hablamos antes, que antes de siquiera entrar en cálculos tienes que intentar entender qué está pasando realmente aquí. Así el material está igualado, ambos bandos tienen dama y una torre y 3 peones. ¿Y qué hay del resto? Vemos que el rey está un poco expuesto, aunque no hay una manera fácil de aprovechar eso. No podemos ir aquí, las negras simplemente capturarán, ¿cierto? También ambos bandos tienen peones pasados muy avanzados. Este peón está muy cerca de la casilla de coronación, aunque las negras lo han bloqueado. Y las negras de manera similar tienen su peón pasado y las blancas deben tener mucho cuidado con eso, porque si no el peón va a coronar justo en la siguiente jugada. Por cierto, ¿qué piensas de una jugada como esta? ¿Es una buena jugada? Quiero decir, tiene sentido, bloquea al peón. Pero sabemos que primero debemos revisar jugadas forzantes, ¿cierto?
Y esta es una jugada pasiva, no es nada forzante. Ahora las negras pueden hacer lo que quieran, por ejemplo capturar el peón y atacar nuestra dama, ¿cierto? Así que esa no es la primera jugada a considerar, queremos buscar jugadas forzantes. Bien, y la otra jugada en la que estoy seguro que muchos jugadores estarían pensando es algo como voy a jugar aquí, luego por algún lado de aquí me meto, ya ves, y parece que estamos a punto de dar jaque mate. Pero recordemos otra regla de la que hablamos, debemos pensar por ambos bandos, calcular para ambos. Tu oponente no se quedará simplemente sentado mirándote, quiero decir, quizá a algunas personas eso les funcione, pero para la mayoría de nosotros no es opción. Las negras probablemente capturarán este peón y eso es todo. Volviendo a la forma correcta de pensar, veamos la jugada más forzante que es un jaque. ¿Qué opciones tenemos aquí? Podríamos querer dar un jaque desde este ángulo, pero las negras lo cubren, así que si vamos aquí, las negras simplemente capturarían y no lograríamos nada. Bien, potencialmente podríamos probar un torre F8 jaque, eso también sería muy bueno. Pero desafortunadamente las negras capturarían y si recapturamos las negras capturan con el rey, simplemente quedamos con un peón menos. Bueno, perdimos el poderoso peón en E7 por lo tanto. Tampoco es opción, ¿listo? ¿Hay algo más que ver? También podemos dar jaques sobre esta diagonal y claro que parece malo porque las negras pueden simplemente capturar la dama, pero aún así por unos segundos revisamos todas estas opciones. Sí, si jugamos dama H8 en realidad resulta ser algo interesante porque desviaría al rey y así torre F8 se vuelve una opción viable. Y si las negras la capturan, eso en realidad sería muy bueno para nosotros porque recapturaríamos, coronaríamos dama y daríamos jaque mate. Pero no olvidemos que debemos calcular para ambos bandos. Las negras no tienen por qué cooperar, no tienen que capturar, simplemente pueden retirar el rey y nosotros quedaríamos con dama de menos por nada. Y aunque la última variante no nos funcionó, estuvimos muy cerca, casi dimos jaque mate a las negras, al menos en una subvariante. Y a veces en posiciones como esta, donde ves que el rey del oponente está expuesto y parece que la victoria está potencialmente cerca, tiene sentido un último truco, cambiar el orden de jugadas. Así empezamos con dama H8 y también consideramos torre F8 antes, pero ¿qué pasa si invertimos el orden de jugadas? ¿Qué pasa si empezamos con torre F8, pero aquí en lugar de recapturar continuamos con dama H8? ¿Ves que simplemente cambiamos el orden de estas dos jugadas y ahora todo es mucho mejor para nosotros? Las negras no pueden solo escapar porque capturaríamos la torre y coronaríamos una nueva dama. Y si las negras aceptan el sacrificio, eso conduciría a ese jaque mate que estábamos buscando. La dama aparece y es jaque mate. Si quieres ver cómo todo esto se convierte en un sistema práctico para saber en qué enfocarte y en qué orden, he preparado una clase maestra gratuita, el enlace está abajo. Y si quieres saber cómo construir planes de medio juego fácilmente, te gustará ver este video a continuación.